y Leti estudió la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dentro de su experiencia profesional podemos mencionar que ha participado en asociaciones civiles como Multiversidad, Mundo Real, Edgar Morán, Estudiantes por una Política Sensata de Drogas AC, Drogas México AC, y bueno, pues ha sido también participante en diversos coloquios relacionados con antropología, etnohistoria, brujería y superstición en México, los historiadores frente al arte, imaginarios y otredades. Cedemos la palabra a Leti Fuentes, quien nos hará comentarios al respecto de esta obra. Gracias. He estado notando que hay un común, ahorita que hablamos, respecto al agradecimiento, así que les agradezco a todos su presencia en esta presentación y lo extiendo a las doctoras aquí presentes y a mi compañera, y a mi compañera en especial por permitirme contarles mi experiencia con respecto a la lectura de este libro. Sin embargo, no quiero que este agradecer se quede como la simple introducción protocolaria que conlleva un evento académico, porque estar aquí hoy alimenta tanto el proceso de acercamiento a la creación del conocimiento por el que atravieso como estudiante, pero también llega al plano personal. Durante mucho tiempo he buscado la manera de definir una sensación con respecto al ejercicio de la disciplina en la que me he formado y que atraviesa todos los aspectos de mi vida, la disciplina de la historia. Así que haciendo uso de ella y para contextualizar mi comentario, me gustaría compartir con ustedes un momento biográfico que sirva para explicar desde dónde hablo. Nací y viví 25 años en Ecatepec, el municipio más poblado de México y uno de los más peligrosos para ser mujer, aunque bueno, cabe preguntarse cuál no lo es en este momento. Crecí viendo en la televisión la inminente amenaza de la diseminación de la violencia interminable en Ciudad Juárez, que durante la década de los 90. Nos intentaron hacer creer que la ola expansiva había llegado al Estado de México. Sin embargo, la violencia de género ya era un problema latente desde décadas atrás. Pero aún recuerdo la primera vez que sentí miedo por ser mujer, miedo por mi cuerpo, más no de él, cuando pude ver en un periódico de La Nota Roja la historia de un adolescente cuyo cuerpo destazado fue encontrado en una caja de huevo. Después vendrían la quemada viva, la molida a golpes, la lapidada y la más usual, la asfixiada y violada, con el telón de fondo de la impunidad que normalizó lo que conocemos como feminicidio. La percepción del riesgo, como bien lo señala Olivet, como una suerte de sentencia, no permite que la mirada vuelva a ser la misma, y menos aún cuando la violencia estructural contra las mujeres no abandonó ni el Estado, ni el municipio, ni la colonia, ni las calles del barrio, por decirlo de algún modo. Sin embargo, en este reconocimiento del riesgo viene implícita una responsabilidad. Yo no lo sabía aún, pero bueno, cuando ingresé a la licenciatura desafiaba el contexto avasallador, pero bueno, esta anécdota biográfica no tiene un final feliz, donde el ingreso a la licenciatura, a la Escuela de Antropología, es el punto máximo al que se puede llegar, ¿no? Porque las incomodidades, como lo señala Sofía Gabriela Menotti en esta obra, que como trabas invisibles más no existentes, merman el ejercicio científico y en el caso de la historia para las mujeres de la periferia resulta obvio. Una ciencia de origen mítico de hombres occidentales y blancos, imperialista, que ha ido de la mano con el poder, que amputa, omite e impone versiones de los vencedores, que construye sobre las ruinas y los cuerpos de las otras y de los otros, no tiene espacio para sujetos en los márgenes porque sus testimonios no son importantes. Para muchos historiadores, y peor aún historiadoras, ahí habitamos las mujeres del Oriente subdesarrollado. Aunado a esto, existen sectores rancios al interior de la academia, como ya se ha mencionado, pero bueno, imagínense lo rancio al interior de la Academia de Historia, que considera que la historia que teoriza y la que es importante es la que hacen los hombres. La mujer al interior de la disciplina está relegada a la catalogación y a la paleografía, a los siglos olvidados y menos importantes, a escribir la historia que nadie lee. Peor aún, se escuchan aseveraciones sexistas como que el ejercicio de la historia por antonomasia en el caso femenino es el de la mujer rica que ante la monotonía de la vida decide estudiar historia para hacer la biografía de algún notable miembro de su familia, la historia del vino de cocos, del camafeo que heredó, etc.
porque es fácil y no implica mayor esfuerzo. Esa etiqueta merma incluso las investigaciones más serias y eruditas. Entonces, ¿quién estudia historia y por qué? ¿Podría escribir siendo mujer y aparte pobre? ¿A quién le sirve esta historia? ¿Cómo pensar en una historia que en teoría alenta a hacer una investigación diferente y que evidencia la necesidad de adentrarse en la hermenéutica de sí, en el estudio del cuerpo, en la historia del otro o del sin historia? No hay una respuesta fácil para ello, y menos aún cuando la historia de Occidente se ha validado en la destrucción del cuerpo femenino, porque en ningún momento esta violencia ha significado aquello que debe ser rememorado y no debe olvidarse para el que escribe. Y si es que encontramos indicios, es porque en la apuesta historiográfica contemporánea, la historia entierra y desentierra. Podríamos definir esta disciplina como una gran fosa donde yacen los cuerpos femeninos, pero es una labor titánica acceder a ellos, porque el discurso que institucionalizó la violencia ciega al observador con recursos retóricos. Y se queda en el dato curioso. A Águeda de Catania le fueron arrancados los senos, pero como era cristiana y entró en éxtasis, estaba dispuesta a morir. No gritaba de dolor, era regocijo, diría Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la antigüedad cristiana. Hipatia de Alejandría es la mártir de la ciencia. No, Hipatia fue linchada por una turba que destruyó su cuerpo en las calles de Alejandría. Inés y Lucía fueron arrojadas al fuego, pero su carne quemada desprendía aromas a perfumes orientales. La apuesta va por no caer en estas versiones, en buscar donde se pueden localizar las figuras al borde del episteme, como diría Foucault, en la función de bisontes, buscando el interior, hablando desde la marginalidad en un intento franco de ruptura con la tradición en los estudios historiográficos, desconociendo las nociones de encuentro de mundos, progreso positivo, contradiciendo incluso a los historiadores laureados como Enrique Florescano, que cuando nos habla de la función social del historiador asevera lo siguiente: analizamos los impactos formidables que provocan las conquistas, las revoluciones y las explosiones políticas y sociales que dislocan etnias, pueblos y naciones. Hay que ir en contra del blanqueamiento de la historia y de la magistralidad de Cicerón, que siempre les denuncio a mis compañeros, que igual ya se la saben, porque no nos ha servido para nada, no nos ha enseñado más que a justificar bajo la premisa de no cometer los errores del pasado. Retomo una vez más a Sofía Menoyo y su invitación a reconstruir la propia génesis como parte de la construcción de la propia genealogía, y como complementa la doctora Loreta Magallanes, es precisamente en la genealogía donde se aloja la alternativa para los estudios históricos con miras científicas decoloniales, construyendo una nueva y compleja relación con las fuentes documentales de primera mano o de segundo orden, orales o escritas, para lograr observar geográfica y políticamente, pero también históricamente, como lo señala Heli, no olvidando que existe una responsabilidad de las investigadoras que las trabajan, interpretan y procesan las fuentes y los datos en búsqueda de explicaciones de realidades. Es que las mujeres seguimos avanzando hacia la construcción de nuevos paradigmas en la investigación científica, y termino la cita de Heli. Por todas estas razones, a mí este libro no me hace ruido, al contrario, me habla claro y fuerte, me exhorta y me invita a construir conocimiento desde la otredad para todos. Me hace pensar en ir más allá de la enunciación de una ausencia, respondiendo con la investigación sobre la alteridad y lo no dicho. Me recuerda que la ciencia implica responsabilidad compartida, y también pensar en el desarrollo teórico de la misma sin que esto implique una razón de género. En este camino minado por el patriarcado, el sexismo y el acoso a la mujer al interior del campo científico, profesional, escolar y social, esta obra indica por dónde andar. Esta loable empresa de conocimiento y libertad en el abrumante contexto de México y Latinoamérica, que muchas veces se ha llenado de sangre, este libro debe ser aliento para las que seguimos caminando y construimos historia. Muchas gracias.